Contadores, tiene para el diputado Jorge Gandini. Gracias, presidente. Voy a intentar recordar lo que iba a decir porque hace 45 minutos que estoy en la gatera esperando que me toque. Y voy a tratar de volver al tronco porque hace rato que andamos por las ramas. Estamos acá para votar una comisión investigadora. En un sistema democrático, la relación reposa en la separación de poderes. Se supone que todos son independientes, tienen funciones propias y una de las funciones del Poder Legislativo es controlar al Poder Ejecutivo. Y dentro de la función de Contralor está la de poderlo investigar. Y eso hace a la esencia del sistema. El Poder Legislativo tiene que tener mecanismos para investigar las conductas del Poder Ejecutivo porque alcanza con que el Poder Ejecutivo sepa que puede ser investigado. Y nada peor para un Poder Ejecutivo sentirse con la impunidad de hacer lo que quiere porque tiene los votos suficientes para que no pase nada. Nosotros queremos recorrer este camino hoy. Y quiero volver al tema. Aquí lo que hay es una trama de tráfico de influencias que se desarrolló durante el gobierno de Mujica. Vamos a decir las cosas como son. Se creó el Fondes y se creó de tal modo que el control de ese organismo lo tenía el Poder Ejecutivo y el segundo equipo económico. No cumplió nunca con los requisitos formales de su creación y puso operadores dentro de ese fondo para poder sacar proyectos que más allá de su inviabilidad económica favorecieran determinados proyectos con los que existían coincidencias ideológicas o de otro tipo. Fue el gran amiguismo y clientelismo del Frente Amplio desarrollado, entre otros, desde ese lugar. Hay datos suficientes que nos permiten afirmar a nosotros, pero también sin haberlo afirmado públicamente, inspiraron la decisión de este nuevo gobierno de que lo que se hizo en el gobierno pasado con el Fondes fue un manejo, no sé cómo calificarlo, pero apartado de la legalidad de fondos públicos. Porque no se recorrían los caminos que había que recorrer. No se respetaban los informes técnicos de una oficina técnica que tenía nada más que 3 funcionarios. Después del informe técnico, y no quiero extenderme, está en los informes que hicimos en su momento, incluso en la rendición de cuentas que tratamos del 2014, donde hay un informe sobre el Fondes. Después de hacer un informe técnico, el que consideraba el directorio del Fondes, que estaba integrado por autoridades políticas, era uno que aportaba otro cuarto técnico, siempre el mismo, que en apenas 2 o 3 carillas recomendaba adjudicarlo. Y por los frutos los conoceréis. Discutimos en aquel tiempo sobre los resultados que tendría y que venía teniendo. Yo le dije al señor director de OPP, Álvaro García, que habían dibujado los números. Se ofendió. Y el tiempo nos dio la razón. Le dijimos que no era verdad que la morosidad era del 6%, que estaban tocando los números. Y los estaban tocando. Le dijimos que el 93% de los fondos utilizados se dirigieron a 8 empresas, el 56% solo a 3. Están casi todas quebradas. No amortizaron nada. Fue todo a pérdida poco tiempo después de ese debate parlamentario. No estábamos equivocados. Se financiaron proyectos políticos.
Mientras el gobierno del presidente Mujica llevaba adelante ese tráfico de influencias institucional y disfrazado en el Fondes para alimentar empresas que a su vez muchas de ellas solo le vendían a Venezuela, el diputado Luis Placeres, que está en esta sala, le decía hace un tiempo al diputado Pepasqué que ya había viajado 85 veces a Venezuela, todas ellas para influir en los negocios de alguna de estas empresas con Venezuela. Y lo dijo acá con absoluto desparpajo. El diputado que vive en el mismo lugar y predio que el expresidente de la República en aquellos tiempos. Fue un operador de esos negocios. Y al mismo tiempo se operaban estos otros negocios. El Fondo Bolívar Artigas, un fondo que en esa Venezuela autoritaria, con economía centralizada y decisión de unos pocos sin control de ninguna naturaleza, ¿qué tribunal de cuentas ni auditoría interna de la nación va a haber en Venezuela? Se coloca en un fondo para que nadie pueda controlar. Y desde allí se hacen los negocios. Y de allí se perciben las comisiones. Entre la palabra comisión y coima coinciden un par de letras, pero son bien diferentes. Una es legal y la otra no. Y para las dos, como para el tango, se necesitan dos. Uno que pone y el otro que cobra. Y la corrupción en Venezuela, la más terrible de todas, es que siendo un país absolutamente rico, tiene que comprar, como se dijo acá, el 90% de sus alimentos en el exterior, porque con esa fenomenal cantidad de ingresos que tiene, no solo no pudo consolidar una industria del petróleo y tiene que refinar todo el suyo en los Estados Unidos, sino que no pudo instalar una industria del alimento para darle de comer a su gente. Nos compraron vacas lecheras y se las comieron. No pueden, no pudieron, porque esa fenomenal incapacidad que ciega a los corruptos, que se llenan los bolsillos y pierden el norte. Con esa gente hicimos negocios. Y esta es la trama. Ahí se firmaron acuerdos entre gobierno y gobierno, con gente toda del mismo signo de aquel momento. Y atrás venía un operador que firmaba con el monopolio y se quedaba con la llave. Después eso fue siendo perforado por otros, pero así arrancó, con un comisionista coimista en el medio. No sé, es lo que hay que averiguar e investigar. Es lo que hay que investigar. Los sobreprecios en las obras públicas en la Argentina, los sobreprecios en las contrataciones en Brasil, los sobreprecios en Venezuela forman parte de todo eso. En Venezuela más que en ningún lado, porque la diferencia entre tipos de cambio que van de 6 bolívares el dólar a 1.000, 1.000 y pico, algunos fuimos a Venezuela y quisimos inocentemente cambiar 200 o 300 dólares y tuvimos que llenar una mochila por 300 dólares. Nunca nos imaginamos aquella montaña que nos ponían en un mostrador del hotel, ¿no? En negro, del hotel. Esa diferencia es la que hace que se venda un precio y se cambie al otro y se llenen bolsillos gigantescos. ¿Y ustedes creen que no hay que investigar? Yo creo que sí. La diferencia entre lo que aquí varias veces expresó el diputado Sánchez, que defiende con convicción su visión de las cosas, no le voy a faltar el respeto, pero la diferencia es que Uruguay firma con otros estados convenios y son los privados los que hacen el negocio de los dos lados. Luego que se firma un convenio, se abre un mercado o se define una cuota, hay empresas privadas de los dos lados que son las que hacen los negocios. Hasta en China, país comunista para los chinos, pero capitalista para los negocios, hay una clase dirigente y empresarial que es la que firma con las empresas uruguayas. Con Venezuela no. Con Venezuela siempre hay que arreglar con el Estado. Siempre. Es el Estado el que compra.
Y esa es la gran diferencia. Los empresarios uruguayos tienen que arreglar con el Estado. Y si el Estado define que hay una empresa intermediaria, hay que arreglar con esa. No tiene vuelta. Y no me digan que este modus operandi no tiene antecedentes. Acá en Sala hay legisladores, y muchos otros pasaron por esta sala, de un modus operandi muy similar. Vamos a no engañarnos. No fue tan público, porque el escándalo era tan fenomenal que había que arreglarlo políticamente. Pero todos sabemos que durante muchos años, cuando Rusia era la Unión Soviética y detrás de la cortina de hierro había países dominados por la Unión Soviética, el Partido Comunista Uruguayo se financiaba en buena medida a través de la triangulación de negocios que existían entre empresas uruguayas y el Estado de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética es igual a Venezuela en eso, había que arreglar con el Estado, que era el que compraba. Y el Estado ponía la condición que para venderle a Uruguay o para comprarle a él, había que pasar por una empresa en el medio, particularmente con los negocios de Angola, y ustedes lo saben bien. Y ahí hubo gente que hizo mucha plata en el medio, porque era obligatorio triangular si se le quería vender lo que se le quería vender y si se le quería comprar lo que se le quisiera comprar. Y el que no pasaba por ahí ni vendía ni compraba. Y el Estado uruguayo se la bancaba porque tenía que vender lo que fuera y comprar lo que necesitaba. Y ahí hubo gente que hizo mucha plata en el medio. Y la Unión de Juventudes Comunistas, la UJC, se financiaba a través de una agencia de viajes que era monopólica de los viajes a Cuba, de Cubana de Aviación y la empresa de turismo cubana, que no me acuerdo cómo se llamaba, y había que pasar por ahí. Cualquier agencia de viajes, si quería vender 2 pasajes y un hotel, pasaba por ahí. Y la plusvalía de ambas empresas financiaba una al partido y otra a la juventud. Y lo saben, porque cuando se cayó la Unión Soviética, hubo comunistas que se quedaron con los bienes y otros que se quedaron con las deudas. Y yo fui testigo de eso porque me tocó ir a un banco en el que adelante mío estaba Marina Arimendi y Juan Castillo refinanciando deudas de campaña porque se habían quedado con las deudas. Y ellos decían, mis compañeros se quedaron con las casas del partido y con las empresas que nos financiaban. Yo fui testigo. Le voy a decir hasta cuándo, porque yo también estaba endeudado de esa campaña electoral con el Banco República y ambos íbamos a la misma gerencia en la que había que refinanciar. Y a Marina Arimendi casi la rematan la casa de ella. Y por eso pedía sus compañeros del partido. Y no le dieron pelota, lo voy a decir también. Tuvieron que arreglarse como pudieran. Entonces, estas cosas pasaron, estos modus operandi existieron. Intermediarios obligados que obligan a las empresas a pasar por allí a pagar su peaje, que lo hacen sin ningún ánimo de compartir ninguna intención ilegal, pero tienen que pasar por ahí. Y el resto mira para el costado. No hay más remedio. Hay que pasar por ahí. Y eso se hace con economías centralizadas, con oficinas de compras que dirigen porque les convienen, porque de allí se financian muchos bolsillos del otro lado. Y no vamos a investigar a Venezuela, pero es absolutamente imprescindible investigar a un gobierno que hizo eso, o que por lo menos fue cómplice de eso. Si no lo hiciéramos, estaríamos faltando a nuestra responsabilidad y estaríamos cayendo en lo que la gente sabe que de algún modo pasó, y si no actuamos, el descrédito es sobre el Parlamento, sobre el sistema político y sobre los instrumentos que tenemos para trabajar. Así que nosotros vamos a insistir, ojalá, de algún modo podamos investigar estas cosas para que no pasen más, porque han pasado, todos sabemos, todos tenemos la convicción que han pasado. No nos pidan pruebas contundentes, porque no tenemos los elementos para investigar, no los tenemos. No somos aparatos de inteligencia, ni tenemos equipos que puedan hurgar en informaciones que existen. Los que pueden hacer eso son las instituciones, y la institución que tenemos es la Comisión Investigadora.
si están limpios, si tienen la conciencia tranquila, si creen que estamos haciendo acusaciones fuera de lugar, desmedidas o con otros fines, vayan para adelante, límpiense y queden tranquilos. Si no lo hacen, siempre estarán bajo sospecha. Algunos porque se callaron la boca, otros porque defendieron. Y los que estuvieron al frente de estos negocios, porque a lo mejor los ejecutaron. Gracias, presidente.